Bueno, pues empezamos ya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a este encuentro. Quería en primer lugar agradecer muy especialmente a Auren por todo el apoyo y todo lo que nos han colaborado en la organización de este evento. También a Ibermutuamur por su colaboración. Y permitirme dar la enhorabuena al Departamento de Marketing de Agio Global, a Lucía Macho y a Belén Tomba, que han conseguido también que sea un éxito de inscripción de inscritos en este evento. Yo soy José María Camps, llevo ya un tiempo trabajando en Agio Global en diferentes puestos de responsabilidad. Y bueno, ya Agio es mi casa y es una empresa cuyas señas de identidad son las personas, el foco principal en la persona y la cercanía y el trato personal con nuestros clientes. Actualmente dirijo la Fundación Agio Global, donde nos dedicamos a la inclusión laboral y hoy quería deciros que hoy es el Día Mundial de la Discapacidad y por el compromiso que tenemos con la misión de la Fundación, quería pediros que si alguno de vosotros estáis buscando ocupar puestos de trabajo con personas de estos colectivos, podéis contar con nosotros. Nosotros tenemos una amplia base de datos de candidatos con otros valores y con una actitud maravillosa. Pero hoy estoy aquí para presentar este primer ciclo, bueno, el ciclo de Agio Global, que vamos a tener unos ciclos de conferencias, de webinar, y para presentar a dos ponentes especiales que tenemos durante el día de hoy, que vamos a tratar el tema del acoso laboral. En primer lugar va a ser María Picciuto, que es socia directora de Auren Personas. Buenos días, María. Buenos días, encantada. Nos va a hablar más de la, vamos a decir, de la parte anterior, bueno, anterior al acoso, de la cultura, de lo que está antes de producirse ya el acoso, ¿no? Y después va a ser Andrea, que es la gerente del área laboral de Auren, que nos va a hablar desde un punto de vista más de la legislación, pero de una forma clara y muy práctica, pues cómo abordar este tema desde ese punto, desde el punto de vista legal. Así es. Entonces, pues empezamos ya, María. Te quería, en primer lugar, hacer una pregunta. En tu experiencia en los recursos humanos y en la cultura organizacional de las compañías, ¿qué papel crees que ocupa la prevención en el acoso laboral de forma efectiva? ¿Qué papel crees que ocupa? Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por que estemos aquí para compartir este espacio y este tema que sin duda, y André y yo lo hemos venido comentando, y no solo nosotras, sino yo creo que hoy por hoy el contexto actual, ¿no? Nos da pie, y hay índices, ¿no?, en donde bueno, pues el acoso es un ámbito que desgraciadamente va increciendo, ¿no? Pero a la vez estamos en un contexto en donde cada vez más hablar de bienestar, de entornos seguros, de empresas saludables, es uno de los temas que está encima de la mesa en todas las organizaciones, ¿no? Es un tema clave porque esto nos permite a las organizaciones, si tenemos una cultura de bienestar saludable, segura, pues tener una marca diferenciadora en el mercado. Si tenemos una marca diferenciadora en el mercado, podemos atraer talento, ¿no? Y si atraemos talento y tenemos esta expectativa de cómo hemos traído talento a la organización, este talento va a querer permanecer, desarrollarse y dar lo mejor de sí en nuestra organización, ¿no? Entonces, desde luego que la prevención en el acoso es algo clave, es fundamental, ¿no? Justamente lo que no queremos es que suceda el acoso, ¿no? Ahora, como organizaciones, como empresas, y desde luego como en la dirección de personas, debemos de facilitar, ¿no? Debemos de proporcionar estos medios para que podamos generar y fomentar este tipo de cultura, ¿no? Una cultura de bienestar
espacios seguros. No hace mucho se ha aprobado ya la ley del LGTBI, en donde justamente uno de los puntos es crear espacios seguros, ¿no? Espacios seguros es lo que nos va a dar, nos va a prever, ¿no?, de un entorno tóxico o generar tipo de comportamientos que puedan llegar a generar un ámbito de acoso, ¿no? Con lo cual es un aspecto para mí estratégico, ¿no?, el cómo generar este tipo de cultura. Y yo quisiera hoy poner foco para mí en 4 ejes, ¿no?, en 4 ejes como para cómo trabajar este ámbito de prevención, ¿no? Sobre todo ayudar a las organizaciones a que esto forme parte de su día a día y de la forma de trabajar en su organización, ¿no? Para mí hay 4 ejes, bueno, hoy por hoy hay muchos más, ¿no?, evidentemente, pero para mí pondría foco en 4, ¿no? Uno, desde luego, es la cultura. Otro es el modelo de liderazgo, el estilo de liderazgo. Sin lugar a duda, la comunicación en la formación es un eje clave. Y el cuarto es la medición y el seguimiento, ¿no?, que tenemos que hacer. Si empezamos con el tema de la cultura, ¿no? Bueno, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura, me encanta una frase que dice: la cultura es la forma en que hacemos las cosas aquí. La cultura está formada por las costumbres, por los valores, por la procedencia diversa, ¿no? Fijaos la diversidad, cada uno de nosotros que formamos una organización, procedemos, venimos, como dice la frase, cada una de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una diversidad amplia, ¿no? Ahora, si queremos evolucionar, queremos ayudar a que las organizaciones justamente vayamos hacia una cultura de bienestar, de generar entornos seguros, en donde seamos atractivos a los mercados, ¿no?, a poder atraer a talento, en donde yo quiero encontrar una organización en donde yo pueda desarrollarme, ¿no?, en donde me sienta incluido, en donde no sea discriminado, en donde pueda desplegar todo mi talento. Pues desde luego la cultura es como la cultura de la educación en las familias, ¿no? Yo a veces hago este símil, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en las organizaciones, ¿no? Para mí en la cultura un primer pilar, desde luego, son los valores. Y los valores es un ámbito fundamental, es crítico, ¿no? Es la identidad de la organización. En Auren tenemos nuestros valores, aquí en nuestros pilares, ¿no? Y los valores tienen que ser algo compartido, vivido en el día a día por parte de las personas, ¿no? Permitirme, pero los valores que están solo en la web o en los carteles, eso no nos favorece, no nos ayuda a generar comportamientos que nos permitan hacer vivir estos valores, ¿no? ¿Valores en qué sentido, no? Valores que fomenten el respeto, valores que fomenten la empatía, valores que fomenten la colaboración. Pero si yo os digo, ¿qué entendemos por empatía? ¿Qué entendemos por colaboración? ¿Qué entendemos por respeto? Cada uno de nosotros nos vamos a ir a un sitio. Y yo no quiero que nos vayamos a cualquier sitio, ¿no? Yo lo que quiero en una organización es que compartamos qué significa el respeto, qué significa la empatía, qué significa la colaboración, ¿no? De ahí que es importantísimo que en las organizaciones podamos declinar en comportamientos específicos, es decir, ¿qué es el respeto aquí? El respeto aquí se espera que todas las personas en la organización nos comportamos de esta manera, ¿no? Con un decálogo claramente que se explique cómo es este valor y que además sea compartido, que no sea desde un gabinete en donde yo decido qué es colaboración, ¿no?, sino que sea un ejercicio colectivo que me permita declinar en comportamientos específicos que espero cuando estamos hablando del respeto, ¿no? Pero también qué tipo de comportamientos son los que bajo ningún concepto vamos a tolerar en esta organización. Con lo cual ahí ya estamos dando estos mensajes, ¿no?, de qué tipo de comportamientos, qué tipo de cultura son las que queremos que prevalezcan en nuestra organización, ¿no? Estos valores tienen que estar en el día a día, ¿no? Tienen que formar parte de nuestra cotidianidad, de a la hora de ejercer mi puesto de trabajo, a la hora de relacionarme con mis compañeros, a la hora de relacionarme con mis clientes, ¿no?, con mis proveedores, con aquellos a las personas con las que yo atiendo, ¿no? Pero también tiene que formar parte, a su vez, oye, de un reconocimiento, ¿no? En organizaciones ayudamos a cómo, por ejemplo, reconocer, oye, este valor o cómo vivimos este valor, ¿no? A través de reconocimientos, o quiénes son los garantes, ¿no? Y que además sean turnos rotatorios en mi área de, oye, vamos a promover este valor. Con lo cual, yo prefiero promover aspectos que quiero que sí sucedan a lo que no suceda, pero también es importante clarificar, ¿no?, qué es lo que sí esperamos y qué es lo que no esperamos, ¿no? Con lo cual,
la cultura y los valores es un punto fundamental justamente para poder prevenir este tipo de comportamientos que puedan generar acoso, ¿no? Otros aspectos son las políticas en nuestra cultura, ¿no? Las políticas, los sistemas de gestión de personas que favorezcan y que nos ayuden a que, oye, podemos tener una igualdad de oportunidades, en donde fomentemos la diversidad en todas sus identidades, ¿no? Generacional, de raza, origen, identidad sexual, diversidad funcional, diversidad de capacidades, ¿no? En donde podamos ayudar a la organización y a las personas a que puedan tener esta sensibilidad y que podamos generar estos entornos inclusivos, ¿no? Si yo, desde mis procesos de selección, favorezco esta igualdad de oportunidades, la no discriminación, ¿cómo estoy haciendo mis praxis, por ejemplo, en momentos de la verdad? Una política de promoción. ¿Cómo estamos haciendo la promoción? ¿Cómo estamos haciendo el reconocimiento? ¿Cómo estamos haciendo el tema de los incrementos salariales? Si esto no está claro con políticas, con programas específicos y claros, pues estamos ayudando a la organización a que justamente no haya malos entendidos, no haya una percepción de injusticia, no haya una percepción de abuso de la autoridad, porque estamos incorporando estos mecanismos. Estos mecanismos lo que nos van a prever justamente es que puedan inducir a tipo de comportamientos en donde pueda haber estos ámbitos de confusión que luego nos puedan generar un ámbito de acoso, ¿no? Sin lugar a duda, bueno, hablamos de cultura, yo podría aquí estar hablando de cultura, aunque es apasionante, horas, ¿no? Pero bueno, para mí, dos ejes que pueden marcar y marcan la cultura, me quedarían estos dos, hay muchos más, ¿no? El segundo eje de los cuales yo inicié esta charla es el tema del estilo de liderazgo. ¿Cómo es la gestión de nuestros líderes, ¿no? El liderazgo marca una cultura. No olvidemos que una de las razones por las cuales las personas abandonan una empresa, por los jefes. Entonces, si queremos prever el tema del acoso, desde luego la figura del líder, la figura de nuestros mandos intermedios, direcciones, gestores de personas, me da igual el título, primero tenemos que ayudar y clarificar, oye, ¿qué estilo de liderazgo es el que queremos en nuestra organización? ¿Cómo tenemos que ayudar a nuestros líderes a saber gestionar a sus personas? Muchas veces por decisiones perdemos un buen técnico y ganamos un mal jefe, ¿no? Porque a veces no los dotamos, no los formamos, no les damos herramientas de qué estilo de liderazgo es el que queremos trabajar y dar, ¿no? El que estemos ayudando a trabajar su autoconocimiento a los líderes, oye, ¿cómo me enfrento a este tipo de situaciones conflictivas? ¿Cómo ayudo a clarificar cómo soy tajante y repruebo ciertos comportamientos que estoy viendo en mi equipo? Son herramientas y medios que tenemos que ayudar a nuestros líderes, ¿no? El liderazgo marca un estilo de cultura, el liderazgo marca un estilo de cómo gestionar y cómo generar estos microclimas de bienestar, de salud, que favorezcan un ambiente de seguridad, ¿no? Es el líder el que tenemos que formarlo a su vez, evidentemente, de todos los protocolos, de tipo de comportamientos, de cómo ayudar a solucionar conflictos, ¿no? Que estemos viendo en los equipos, ¿no? A cómo reprobar comportamientos que no vamos a tolerar, ayudarlos a cómo tener estas conversaciones difíciles, que muchas veces a veces los damos por hecho, ya simplemente porque ya eres jefe, ya viene dentro del ADN. Y no. Y adolecemos, ¿no? Muchas veces de acompañar y dar herramientas a los líderes que ayuden a sus equipos a favorecer esto, ¿no? Desde luego el líder es clave que sean los primeros en dar el ejemplo. Tiene que ser nos tienen que ayudar, tienen que ser referentes, ¿no? Entonces, es importante ayudar a trabajar con ellos, ¿no? Y muchas veces son intervenciones y no solo viene por procesos de autoconocimiento que les ayudemos a dar un diagnóstico sobre cuál es tu estilo, no solo es y también ayudar en programas de desarrollo de liderazgo, ¿no? Sino también muchas veces, oye, que hay que saber modular al líder, ¿no? Hay líderes que pues a lo mejor tienen un estilo que tenemos que saber modular, que puede ejercer un exceso de autoridad, con lo cual hay intervenciones a través de procesos de coaching, de intervenciones individuales que hay que ayudar a saber modular estos aspectos, ¿no? Desde luego que tienen que tener toda la formación sobre los protocolos, cómo actuar y qué hacer, ¿no? Pero el líder, el cómo dar herramientas, el cómo favorecer
a su vez que él genere espacios de cultura y de comunicación abierta, de generar espacios de confianza en donde las personas puedan abordar sus preocupaciones, el que puedan trasladar sus preocupaciones sobre praxis que están observando, sobre una cierta competitividad insana que puede estar generando un ambiente tóxico, son herramientas que tenemos que trabajar para ayudar a que esto tenga un punto de prevención, ¿no? El tercer eje de los cuales yo os he comentado también, pues en lugar a duda, es la formación, la sensibilización y la comunicación. ¿Cómo podemos prever si no comunicamos? Y aquí la comunicación pues tiene que ser constante, ¿no? Constante en saber utilizar diferentes canales, diferentes medios. Bueno, dependiendo de en qué momento estemos, a lo mejor nos gusta más leer correos, o a lo mejor me gusta más ver vídeos, o a lo mejor simplemente me gusta ver un cartel con una cierta icografía en donde rápidamente pueda yo incorporar y visualizar qué mensajes queremos dar, ¿no? Yo creo que desde el área de personas también tenemos que favorecer, ¿no?, que estos medios de comunicación sobre nuestros valores, sobre nuestros protocolos, ¿no?, sobre dónde acudir, qué espacios de seguridad, confianza puedo exponer una preocupación, puedo exponer algo que estoy observando o canalizar un comportamiento que estoy observando que no va en la línea de lo que queremos, ¿no? Trabajar esa comunicación abierta, de confianza y transparente es algo pues que hay que trabajar en el día a día y que hay que asegurar, ¿no?, en las organizaciones. Sin lugar a duda, la sensibilización y la formación en estos aspectos pues es clave, ¿no? He hablado de la formación clave porque tenemos que trabajar para los mandos intermedios, pero la sensibilización y la formación a todas las personas de la organización es clave, ¿no? Sino cómo vamos a acompañar ese proceso de evolución, ¿no? Andrea, ya a veces hablamos de que esto no solo va de un cumplimiento normativo. Podemos poner el check, ¿no? Hemos cumplido. Pero hacer un check no te va a ayudar a evolucionar o a generar una cultura en donde prevalezca el bienestar, la seguridad, ¿no? Formar y trabajar en temas sobre sesgos que nos traicionan. Hay que trabajar un montón sobre los sesgos, sobre trabajar creencias, sobre trabajar ámbitos en los que de manera automatizada muchas veces nos comportamos. Yo creo que son ámbitos necesarios para ayudar, ¿no?, a todas las personas a saber, oye, ¿qué se espera de mí? ¿Cómo puedo ayudar a que este ecosistema de empresa esté ausente, ¿no?, de situaciones o comportamientos que puedan inducir a un ámbito de acoso, ¿no? Y si los observo y si los veo, que tengan los canales, la seguridad, la confianza y el respaldo por parte de la organización en donde pueda presentar mis inquietudes, mis dudas o poderlo comunicar, ¿no?, para que continúe ya un protocolo para poder abordarlo, ¿no? Estos aspectos para mí son fundamentales, ¿no? Y no podría hablar el último, ¿no?, de estos 4 ejes en los que he apuntado como puntos claves, que tiene que ser la medición. Yo creo que tenemos algunos ratios claves que no estamos tener un data analysis para poder empezar a identificar ámbitos que puedan ser necesarios, como por ejemplo nuestros índices de rotación, nuestros índices de absentismo. ¿Por qué se nos van las personas? ¿Tenemos protocolarizado nuestras entrevistas de salida? ¿Qué información estamos recabando, ¿no? ¿Qué información hay ahí, ¿no? ¿Qué procesos de escucha podemos ir trasladando a lo largo, ¿no?, pulsos a la hora de la organización? Oye, ¿cómo está el clima? ¿Qué nos están diciendo, ¿no? Es una medición fundamental que hay que ir trabajando, ir recogiendo, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestra organización, ¿no? Que eso nos da información para poder luego trabajar de una manera focalizada y generalizada en la organización para ir habiendo esto, ¿no? Sin un seguimiento, una medición, no sabemos por dónde tenemos que trabajar o actuar, ¿no? Es una manera clave que cada vez más las organizaciones vamos incorporando y sobre todo tener ya un punto evolutivo, ¿no?, de cómo está la percepción y cómo vamos identificando aspectos, ¿no? Con lo cual, digo, hay una frase de Peter Drucker, ¿no?, que habla de que
La cultura se desayuna todos los días, la estrategia de la organización, ¿no? Si queremos ayudar a evolucionar la cultura, ¿no?, para favorecer una cultura de bienestar, pues debemos de trabajar en este punto para ayudar, ¿no?, a la organización que sea una organización atractiva, referente en el mercado, atractiva, ¿no?, en donde generemos estos espacios de bienestar, de salud, y sobre todo de ambientes no tóxicos, ¿no?, que ayude a la organización a poder seguir evolucionando, ¿no?, y que desde luego un ámbito de productividad e imagen en el mercado sea creciente, ¿no? Entonces, tenemos reto, la dirección de personas para favorecer esto. José María. Muy bien, oye, qué interesante, y me ha quedado muy clara la importancia de la prevención y la sensibilización. Fundamental. Me ha parecido muy interesante, muy claro. No sé cómo cuesta después tanto llevar a cabo estas cosas, pero ha quedado muy claro. Muchas gracias, al contrario, María. Oye, perdonad que no se me ha pasado antes deciros que si tenéis alguna pregunta podéis hacerlo por el chat y después nos organizamos para contestarosla. Pero bueno, empieza entonces el turno de Andrea. Andrea, todo esto que nos ha contado María ha quedado claro, pero ¿es esto una opción para las empresas o hay una obligación legal para llevar a cabo esta serie de instrumentos y cuestiones para cumplir con la ley? Bueno, buenos días, José María, buenos días a todos los asistentes que nos están siguiendo. Voy a intentar resumirlo, ¿no?, y hacer un monólogo y no hacer un monólogo y hacerlo de una forma práctica y dejar espacio a esas preguntas que seguro tienen las personas que nos están acompañando vía online, ¿no? Te voy a dar la respuesta corta. Es una obligación de las empresas, es decir, independientemente de lo que ha explicado María de forma excepcional, no es una cuestión que las empresas puedan decidir o no, sino que es una obligación que tenemos, ¿no? Entonces, es verdad que el cumplimiento me podría dar para estar aquí una hora o más hablando con todos vosotros, encantada, pero voy a intentar sintetizar, como hacía, ¿no, María?, pues en dos ejes, ¿no?, de las obligaciones que tenemos como empresas. Es verdad que tenemos una multitud de normas que regulan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que cumplir, ¿no? Y a veces esto es lo que cuando os ayudamos a vosotros o a otros nuestros clientes hace que se pierda, ¿no?, esta diversidad de normas que nos hemos encontrado ya iniciadas por el Real Decreto 901 y que concluye la última, si no me equivoco, sería para mí la de los derechos de las personas LGTBI, ¿no?, para la protección de este colectivo. Regulan aspectos importantes de la protección al acoso, ¿no? Entonces, por decir así, dos importantes ejes del cumplimiento sería el primero, los protocolos, ¿no? Como os decía, tenemos numerosas normas que nos obligan a tener diferentes protocolos, ¿no? Ya es un galimatías encontrar qué tengo que protocolizar, qué no tengo que protocolizar. Por ir de menos a más, hay unas obligaciones que, con independencia del número de plantillas, tenemos que tener un protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo y contra el acoso en general, ¿no?, lo que es el mobbing. Respecto al acoso sexual no tenemos dudas porque la propia ley contra la violencia sexual y ya el Real Decreto 901 que regulaba los planes de igualdad nos deja claro que todas las empresas tienen que contar con este tipo de medios de prevención, como es un protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo. Siempre ha habido más dudas con el tema del mobbing, ¿no?, del acoso en general. Bueno, en mi opinión siempre había sido una obligación porque los riesgos psicosociales están recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para mí el acoso es la materialización al final de un riesgo que es el riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, para mí era obligatorio, pero para los que tenían dudas, con la Ley Integral de Igualdad queda claro que el acoso es una forma de discriminación y que el protocolo contra la discriminación es una obligación de cualquier empresa. Entonces tenemos que contar con un protocolo general, con un protocolo específico para el acoso sexual o por razón de sexo, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, tenemos la famosa ley del informante, ¿no?, informante, denunciante, que es una transposición de una directiva que obliga a las empresas de 50 trabajadores, ¿no? Tenemos ahí una dicotomía
economía con 50, más de 50, el pobre trabajador 49, 50, es como el caso, ¿no? Que sepamos que todas las empresas de 50 o más trabajadores tienen obligación de tener un sistema y un canal de denuncias para cualquier tipo de infracción, pero es muy importante que la propia ley especifica que para todas aquellas relacionadas con posibles fraudes en la seguridad social, y a lo que aquí nos interesa, ¿no? Hablando de la prevención, con todos los tipos de infracciones que puedan suponer un perjuicio para la seguridad y salud de los trabajadores. Por tanto, el acoso es una de las materias que están recogidas dentro de este protocolo, que es muy interesante y ya digo que me encantaría poder desgranar, y si hay oportunidad lo podríamos hacer, ¿no? La ley, de todas las particularidades que establece esta ley para el canal de denuncias, ¿no? La importancia que da, y en breves pinceladas, a la confidencialidad, es decir, siempre hemos intentado trasladar a nuestros clientes la importancia de la confidencialidad de estos procesos. Bueno, pues ya no es una cuestión que digamos desde Auren, mis compañeros o yo, es que la propia ley del informante recuerda la importancia de la confidencialidad en todo el proceso, para una cuestión clave, ¿no? Que a nosotros nos planteaban mucho, de si tenemos que, cuando hacíamos un proceso de investigación, ¿no? Tenemos que decir a la persona denunciada quién la ha denunciado. Bueno, nosotros ya decíamos que no, la propia ley deja claro que no podemos informar de quién ha denunciado. Es muy importante la confidencialidad. El anonimato, es decir, esta ley nos da una apertura a las denuncias anónimas. Es muy importante no dejar en un cajón esas denuncias que puedan ser anónimas porque no están firmadas, ya nos lo dice la ley. Y muy importante el tema de protección de datos, ¿no? Al venir de Europa se pone la lupa en todos estos procesos, la importancia de la recogida de datos, quién los trata, ¿no? Entonces yo hago ahí una llamada de atención a todas las personas que nos están siguiendo, a que revisen sus protocolos, sus instrucciones, y si hay ese respeto a la protección de datos, porque pueden, como veremos luego, tener una serie de consecuencias, ¿no? Y por último, el último protocolo que no quería dejar de mencionar es el tema de los protocolos para protección, ¿no? de la igualdad de las personas o el colectivo LGTBI. Este sí que habla que es obligatorio para 50 o más, plantillas de 50 o más trabajadores. ¿Por qué? Yo entiendo que porque entiende la ley que si no, pues pueden acudir a otros tipos de canales o vías, pero sí que hay que tenerlo específico cuando estamos dentro de estas plantillas. Es importante que este Real Decreto, que se dictó hace poco, hace una llamada a la negociación colectiva, a los convenios, pero sí que recuerda a las empresas que pueden ir cumpliendo esta obligación y que valdría bien con una ampliación del convenio, del protocolo que ya tengan, o uno específico para proteger a este colectivo, siempre en cualquiera de los dos casos que recoja todas las particularidades que dicen el anexo. Particularidades que creo que son muy importantes porque están ya muy en la línea de lo que decía de la ley del informante, ¿no? De toda la protección, de todas las garantías, y aquí simplemente me gustaría hacer un apunte respecto a la posibilidad del anonimato, ¿no? Decíamos que se tienen que cursar denuncias anónimas, pero sí que es verdad que para este protocolo establece que al ser un tema de un colectivo y un tema tan sensible, ¿no? Como la identidad sexual o la libertad, sí que la persona tiene que dar su consentimiento expreso a iniciar este protocolo. Otra cosa es que si hay una denuncia que pueda tener estas vicisitudes y no sea anónima, lo podríamos cursar, o en mi opinión, a través de un protocolo normal de acoso por discriminación, pero quizás no abrir este protocolo específico si no contamos con la autorización de la persona afectada. Por tanto, los protocolos es una realidad de nuestro día a día, tenemos que tenerlos conforme a la normativa, pero en este caso no creo que la normativa sea una cuestión caprichosa o arbitraria. Creo que seguirlo nos puede permitir no solo detectar dónde hay de verdad un acoso de donde no lo hay, sino a prevenir futuros casos, ¿no? Y contestando a tu pregunta, ¿no? Que he hecho este pequeño hincapié porque es verdad que he hecho este pequeño inciso porque creo que los protocolos sí que es una cuestión importante tenerlos porque es al final el mayor foco de atención. Sí que la sensibilización y la formación son unas obligaciones, ¿no? Como te decía antes de forma resumida, y si te parece ahora lo desarrollo. ¿Por qué es una obligación? Bueno, ahora vamos a ir, si os parece bien, a dónde lo recoge la normativa, ¿no? Esta obligación que ya se ha traspuesto directamente. Yo cuando estudiaba esta ponencia decía, bueno, si es que al final el tratamiento del acoso lo tenemos que dar
como una especie de accidente de trabajo, ¿no? Es decir, al final tenemos un riesgo, que es un riesgo psicosocial, y la materialización es un accidente de trabajo que en este caso podría ser el indicio o la situación de un acoso. Entonces, si a nuestras organizaciones no nos parece raro que cuando hay un riesgo de que el trabajador esté en una superficie mojada le ponemos un EPI, que es un calzado, si cuando hay un soldador no le ponemos unas gafas porque sabemos que hay un riesgo, si sabemos que el acoso es un riesgo, ¿por qué no damos la formación y la sensibilización como un EPI? Porque para mí, ¿no?, desde las conversaciones que hemos tenido con María, ¿no?, y la importancia que me ha trasladado y la norma en la mano, creo que no hay mejor EPI para prevenir el acoso que una buena formación, una buena cultura y una buena sensibilización por parte de las empresas y las organizaciones, ¿no? Y ya decía que aunque yo creo que desde un punto de vista moral puede ser, no es que sea una opción, es que es una obligación, ¿no? Y como te decía, y por ir al tenor literal de la norma, la formación en las últimas normas recogidas ya se instaura como una obligación. Por ejemplo, la Ley Integral de Violencia Sexual hace hincapié y un inciso muy importante en precisamente la formación y la sensibilización, que recuerda que tiene que ser negociada con la representación legal de los trabajadores, cuestión que no es baladí ni creo que sea negativo, es decir, tenemos que involucrar, ¿no?, a la representación legal como punto clave para detectar estos casos o para ayudarnos, ¿no?, a buscar medidas correctivas que sean consensuadas, que luego si no habría que implantarlas, pero no, para tenerlas, para las posibles consecuencias que se pueden derivar, tenerles como un elemento, quizás no voy a decir como un aliado, pero sí como un coprotagonista, ¿no?, un coayudante en estos temas para detectarlo, ¿no? Como decía, la Ley Integral de Violencia habla de que las empresas, dice así, tienen que promover, y hay sentencias que ya dicen que este promover no es algo que puedan decidir o no las empresas hacerlo o no, que este promover es una obligación de las empresas, tienen que promover la formación, la sensibilización para luchar y prevenir los temas de acoso. Nos da unos ejemplos la norma de como qué puede hacer la empresa, ¿no?, para prevenir. Nos habla de código de buenas prácticas, pero luego además códigos de conducta, formación a mandos intermedios de los protocolos que hay, pero también nos deja claro que tenemos que luchar para erradicar dentro del seno de la empresa cualquier tipo de delito de acoso contra la libertad sexual. Este tema es muy importante por las consecuencias que ya veremos. Por tanto, esa propia ley ya nos exige la formación y la sensibilización, pero no es la única. También la ley de igualdad, nos dice que puede ser el empresario responsable de este tipo de incumplimientos contra la discriminación. Como recordaba antes, el acoso se considera expresamente por esta ley un acto de discriminación. Nos dice que será responsable el empresario que no haya cumplido, entre otras obligaciones, con la prevención y la formación. Es decir, vuelvo a recordarnos que si no queremos ser culpables, o en el sentido de tener una serie de consecuencias, tenemos que formar. También la ley orgánica respecto a la igualdad del colectivo LGTBI hace un eje especial y una mención especial, que es verdad que lo deja en manos, en este caso, la negociación colectiva, pero ya nos recuerda que nos va a venir por ahí también obligaciones relacionadas con la formación y la sensibilización, incluso con el lenguaje. Es decir, lo que podemos llegar como conclusión es que cada norma, desde el inicio del 901-2019 hasta la última en 2023, la formación ya es un eje de prevención del acoso, y que ya no solo vale con un curso básico, sino que tenemos que reciclar, formar y acompañar para prevenir. Y como os decía, para mí es un elemento nuclear de la prevención. Y esto que es un complemento normativo parece que no cala, ¿no?, si no hay una serie de consecuencias, y como el legislador lo sabe, pues las establece, ¿no? En este código de normas nos dice, bueno, estas son obligaciones, pero como hay veces que las obligaciones no se llevan a cabo si no establezco una serie de consecuencias, pues voy a establecerlas, ¿no? Y hay una serie de consecuencias muy, muy graves, ¿no? Desde, yo las he dividido en infracciones administrativas. La LISO es una realidad para todos los agentes que nos dedicamos al día a día, ¿no?, de las relaciones laborales. Pero la LISO ya no es el único elemento que puede utilizarse para sanción. La ley del informante, con temas de confidencialidad,
con temas de anonimato, con tema de respeto a la protección de datos, en el tema de canal de denuncias, eleva hasta 1 millón de euros las posibles sanciones. Es decir, encontramos un salto cuantitativo respecto a la LISOS, que nos hablaba de los famosos 7.500 euros con un tope de 225.000, a la ley de informantes, en el que el tope son 1 millón de euros. Es decir, tenemos aquí un desafío que podemos abordar y tenemos las armas, ¿no?, y las herramientas suficientes, las conocemos, hagámoslo, ¿no?, para evitar este tipo de infracciones administrativas, que además muchas veces vienen acompañadas de medidas accesorias que son igual o más graves que las propias cuantías económicas, ¿no? He hecho una especial indagación, ¿no?, de cuál pueden ser, y desde la LISOS o la ley del informante establecen pérdida de bonificaciones, pérdida de ayudas, y una de las que me llamaba más la atención de la ley de informante es la pérdida de la posibilidad de contratar con el sector público, una cuestión que es, la verdad, suele preocupar mucho a nuestros clientes. Incluso, les digo, es muy nueva, hay que ver cómo se desarrolla, pero una de las medidas accesorias que establece, por ejemplo, la ley del informante es incluso la prohibición de desarrollar la actividad económica durante 5 años, en caso de los casos los más graves. Pero quiero decir que ya el propio legislador nos está diciendo que esto no es un tema moral, sino es un tema de obligación y consecuencias. Luego, otra de las consecuencias más importantes que hay, que en el día a día además se presenta, es el tema de los daños y perjuicios, ¿no? Es decir, el tema del acoso, aparte de evidentemente los perjuicios que supone para el absentismo, para una cultura organizacional y el daño reputacional que puede tener una sentencia en el que nos declare que hay una situación de acoso, es que normalmente esta sentencia no solo viene con la declaración de acoso, sino que viene con una declaración de daños y perjuicios. Daños y perjuicios que normalmente el Tribunal Supremo ya nos ha dicho que hay una cierta automaticidad, ¿no? En el momento que se declara que hay una vulneración de un derecho fundamental, hay una indemnización automática que normalmente estaba vinculada al catálogo que os decía de la infracción de LISOS. Por eso lo normal es encontrarnos con los famosos antiguos 6.250 euros y ahora con los actuales 7.500. Pero es verdad que la ley, por ejemplo, la ley de igualdad integral nos establece otros criterios que permitiría elevar sustancialmente esas indemnizaciones, ¿no? No tanto a efectos de sanciones, porque sí que la ley dice que en caso de laboral nos tendremos que ir a la LISOS, pero sí para modular este tipo de indemnizaciones. De hecho, una muy reciente sentencia del estudio que hemos realizado me parecía traer la colación porque, bueno, hay una sanción de las que creo que es más importante, es que condena a una empresa en la que se declara que hay una situación de acoso a 80.000 euros. Es una sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid que se confirmó recientemente por la sentencia del TSJ de Madrid. No voy a dar apuntes de sentencias, pero hemos hecho una presentación y ahí están todas las referencias de las que voy nombrando para cualquiera de las personas que nos están siguiendo puedan acceder a ellas, ¿no? Pues se declaró precisamente, ¿no?, una indemnización de 80.000 euros, básicamente porque el juzgado y el tribunal dijo que, recordemos que ya no solo son la vulneración de los daños fundamentales, sino que este tipo de sanciones tienen que venir con un recargo de derechos punitivos. Es decir, hay que tener en cuenta la probabilidad de que se vuelva a repetir, hay que evitar este tipo en ciertas organizaciones que estos comportamientos se consideren baratos, es decir, a lo mejor para ciertas organizaciones una indemnización de 6.000 euros pues se paga y lo dejamos ya. Entonces los derechos y los daños punitivos va a ser una realidad, ¿no? Y sobre este aspecto me parecía interesante otra sentencia que también del TSJ, en este caso de Galicia, condenaba a 15.000 euros de daños adicionales, precisamente, y eso es importante y por eso la traigo, os la cito, porque lo que el elemento que utiliza de agravante es precisamente que no se dio formación ni información, es decir, consideran que ese caso no se hubiera producido si la empresa hubiera formado e informado a sus mandos intermedios de cómo paralizar esta situación de acoso. Entonces, por eso digo que las consecuencias son evidentes, ¿no? También tenemos un tema muy importante que, aunque no es nuestro expertise, el derecho penal. El acoso es un delito, la discriminación es un delito, la responsabilidad del empresario es una realidad. En los casos más graves no siempre tiene por qué coincidir el concepto que definimos nosotros de acoso para delito, pero sí llamo la atención de la importancia, ¿no?, de estos temas, ya no solo desde la perspectiva laboral, sino también desde la perspectiva penal. Así que, en respuesta y después de estos 15 minutos largos, sí, la formación y sensibilización es una obligación de las empresas. Muy bien, muy claro, Andrea. Siempre es un gusto oírte,
para los que no somos abogados, porque entiendes las cosas de otra manera, ¿eh? Muchas gracias por la claridad. Vamos a pasar ya al turno de preguntas, si os parece. Mientras, bueno, vamos clasificándolo, yo tengo una pregunta para ti, Andrea, en relación a lo que has contado, porque me consta que tú has participado como instructora en diferentes protocolos de acoso, ¿verdad? Bueno, y te quería preguntar cuáles son tus sugerencias, tus recomendaciones para enfrentarnos a este tipo de investigaciones y para realizarlo de una forma segura. Pues José María, lo primero que diría, a veces este proceso de instrucción nos viene reglamentado, ¿no?, por el propio protocolo que establece cómo se tiene que hacer. Entonces, en esos casos tenemos que acudir a lo que dice el protocolo, evidentemente llamada la atención a actualizarlo con todo lo que hemos comentado, pero sí que como unos tips diría, o lo que nosotros solemos hacer en nuestras instrucciones es preservar la confidencialidad, muy importante, el tema de en las propias preguntas. Evidentemente nosotros nunca comunicamos al denunciado quién la ha denunciado, pero sí que es verdad que tenemos que establecer una serie de preguntas que no permitan la identificación, es decir, tenemos que esclarecer los hechos, pero tenemos que garantizar la confidencialidad. Muy importante el tema de las actas, que ya en la ley del denunciante ya nos dice cómo se tienen que recoger, ¿no? Si vamos a grabar esa entrevista, que lo avisemos a los propios entrevistados. Y el tema de los plazos es una de las cuestiones que también nosotros velamos mucho por el tema de una instrucción que se dilata en el tiempo. No es una instrucción al final, es decir, estos procesos tienen que ser ágiles, siempre con las garantías. De hecho, las propias normas nos lo dicen así, nos dicen, oye, se pueden ampliar, pero siempre para establecer la garantía de la instrucción. Y por último, hay una llamada muy importante a las medidas, es decir, si detectamos que hay acoso o que no hay un acoso, pero hay una situación de conflictividad, ¿no?, que a veces no hay acoso, pero sí que lo hay. Atención a las medidas que proponemos, es decir, medidas correctivas cuando sean, régimen disciplinario, pero también medidas accesorias para intentar evitarlo, de seguimiento, de mediciones, como ha dicho María. Eso sería así resumido y por dejar paso a las preguntas de los que nos están siguiendo. Genial, pues muchas gracias, Andrea. Vamos a comenzar con las preguntas, a ver si nos da tiempo a contestar a todas. En el caso en que no fuera así, pues os lo haríamos, nos comprometemos a contestaros vía correo electrónico. Bueno, tengo aquí la primera pregunta para ti, María. Dice, en mi empresa tenemos protocolos establecidos, pero aún así hablar de estos temas sigue siendo tabú. ¿Por dónde podemos empezar para impulsar un cambio cultural real? Bueno, oye, interesante la pregunta, ¿no? Creo que hablar de estos temas, desde luego, nunca en general no es agradable, ¿no? Pueden ser temas tabú, pueden ser temas incómodos, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no?, primero reconocer que tenemos oye, esta necesidad, hemos detectado, ¿no? Y esto es un buen símbolo, o sea, un buen síntoma el de reconocer, oye, es que tenemos dificultad para hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que hablar de estos temas, y después de todo lo que también ha comentado Andrea y de todo este tema de sensibilización y de formación, es clave esto, ¿no? Yo creo que tenemos que, y permítame después, normalizar, o sea, tenemos que hablar de estos temas de una manera normalizada, clara, que estas cosas suceden, ¿no? Y sobre todo cómo empezar a abordar para justamente evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Bueno, podemos hacer varias cosas, ¿no? O sea, esto no solo hay una intervención desde un eje y con esto se soluciona, ¿no? Yo creo que son diferentes ámbitos en los que tenemos que ayudar para que esto se vaya evolucionando, ¿no? Un primer punto, desde luego, y no solo cumpliendo la ley, que no solo es de cumplir la ley, volvemos a insistir, es la sensibilización y la formación, ¿no? Yo creo que un tabú se combate cuando tenemos la información y la información adecuada, ¿no? Con lo cual, para mí, fundamental la formación, la sensibilización, ¿no? Pero también dar espacios en donde podamos permitir espacios seguros, pues por ejemplo, una formación abierta, estilo focus group, en
en donde las personas puedan formular sus preguntas, sus dudas sobre cómo debemos de abordar, ¿no? En un espacio seguro, ¿no? En donde podamos desmembrar, ¿no? ¿Qué hay atrás de ese tabú? ¿Qué está pasando por ahí? Porque eso es el fondo y desde donde podemos trabajar y actuar, ¿no? Desde luego, y vuelvo a insistir, el rol del manager, mando intermedio, me da igual el título, pues tiene que ayudar a favorecer para que este tipo de conversaciones sean claras, sean abiertas, sean transparentes, ¿no? Y que ayudemos a que esto forme parte de nuestra cultura, ¿no? El cómo justamente promover qué tipo de comportamientos son los que sí queremos que sucedan y también clarificar qué comportamientos en esta organización no se van a permitir, ¿no? Y cómo ayudar a ello, ¿no? Y desde luego, para mí el ámbito del seguimiento es fundamental, ¿no? Si no hacemos un seguimiento y no reforzamos con ámbitos de comunicación, de formación, pues esto es un proceso, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana ya hay un cambio, ¿no? Evolutivo de comportamiento, efectivamente, ¿no? Desde mi punto de vista. Muy bien, hoy pues voy a hacer la siguiente pregunta para Andrea. ¿Os parece? Nos turnamos, tengo aquí. Bien, si un trabajador presenta una denuncia de acoso en la empresa, ¿es necesaria la apertura de un protocolo en todo caso? Pues José María, es una pregunta, la verdad, muy recurrente, ¿no? Nuestros clientes nos lo suelen también preguntar. Si yo tengo que responder en una palabra sería sí. Otra cosa es que los propios protocolos o procedimientos establezcamos una definición, no tengamos miedo a definir qué se considera acoso y qué no. Podemos abrirlo y decir que hacer una fase previa, decir, oye, no cumple los indicios, no tiene los requisitos y cerrarlo. Pero sí, siempre que hay una denuncia formal, abramos el protocolo, investiguemos y denunciemos, no tengamos miedo, porque eso luego nos puede valer a que si se materializa o no tengamos una prueba de cara a la buena actuación por parte de la empresa a la hora de acreditar. Voy a ser breve para poder dar paso, que veo que hay muchísimas preguntas, afortunadamente. Bueno, abrirlo en cualquier caso. Sí. La respuesta sí, abrirlo en cualquier caso. Muy bien. María, ¿cómo podemos asegurarnos de que los mandos intermedios, esto que decías antes, qué importante es lo del... Fundamental. Claro. Se involucren realmente en la prevención y no vean estas iniciativas como una carga adicional a su trabajo? Bueno, me encanta la pregunta, me encanta porque parece, ¿no? Y muchas veces es una pregunta también recurrente, ¿no? Que el mando intermedio tiene la percepción que gestionar a sus equipos no es su responsabilidad y es su responsabilidad directa, ¿no? O sea, desde la dirección de personas debemos ser facilitadores, debemos de proveer, pero desde luego es el mando, ¿no? El que tiene la responsabilidad con sus equipos de justamente trasladar los mensajes, de favorecer los comportamientos en sus equipos, de poner límites, ¿no? Desde luego tenemos que ayudarle, ¿no? a tener esta visión mucho más amplia de la responsabilidad que tiene, ¿no? Cuando alguien decide que quiere ascender a ser un responsable de personas, yo creo que es importante el que sepa el alcance de su responsabilidad. Y la responsabilidad es de que las personas a su cargo puedan desplegar lo mejor de sí mismo, que en su equipo de trabajo puedan generar este clima de productividad, de compañerismo, de respeto y que a través, desde luego, insistimos, es que la sensibilización, la formación, el acompañamiento, ojo, el acompañamiento a los mandos es clave. Hay que darles herramientas a los mandos, ¿no? para ayudarles a poder hacer su labor de una manera óptima, ¿no? Y que sienta ese propio desarrollo personal, que esto también es un desarrollo no solo profesional sino personal, el cómo pueda evolucionar en su rol de mando, pero a su vez que ayude a evolucionar a su propio equipo, ¿no? Es una labor de concienciación e insisto, también de acompañamiento, ¿no? Perdóname, pero muchas veces damos instrucciones y no damos herramientas, ¿no? Un acompañamiento al mando a través de diferentes formas y metodologías, de un mentor y de un coaching, tal, ayudamos, ¿no? A figuras, ¿no? También internas dentro de la organización a que podamos crear espacios en donde podamos trasladar dudas, preguntas, cómo resolvemos, cómo atendemos situaciones conflictivas, cómo somos asertivos, ¿no? Cómo podemos tener una conversación difícil. Son habilidades que
pues que hay que desarrollar, ¿no? Y entonces esto es una manera de ayudar a los mandos, y de los mandos, corrígeme Andrea, pero es clave, son de los en donde podemos empezar a detectar focos, ¿no? Y es el mando en donde, bueno, muchas veces puede ser, ¿no?, que el propio mando sea la persona tóxica, pero no necesariamente, ¿no? Es el mando en donde ya puede estar percibiendo, en donde se ha generado una cultura abierta, en donde la persona de su equipo puede trasladar, ¿no?, esa confianza, decir, estoy percibiendo esto, estoy identificando esto, ¿no?, que el mando puede intervenir justamente para tener que evitar que llegamos a un comportamiento de acoso, ¿no?, en todos los ámbitos que hemos hablado de, ¿no?, trabajar la diversidad, la inclusión, ¿no? El líder tiene que ser inclusivo en su forma de gestionar a las personas, ¿no? Bueno, yo aquí ya me emociono y empiezo a hablar, pero yo creo que hay más preguntas. No, sí. pero es importante entender que quien detecta, o uno de los que detectan de forma más directa, clara, es el mando intermedio, porque a veces si no, no se conoce. Absolutamente. O sea que muy interesante. Andrea, tengo aquí otra, no sé cómo iríamos de tiempo y cómo estáis de un par de... Yo estoy acostumbrada, ¿no?, a los 5 minutos para concluir de los juicios, o sea que si quieres lanzar la última, prometo ser lo más breve posible, ¿no? Muy bien, muy bien. Y sí que pues mira, dice, ¿cómo podría mi empresa... Son todas muy prácticas, todas las preguntas. Sí, nos están poniendo. Me encanta, porque también de este asunto tan... que yo decía tan espinoso, que no sabes muy bien cómo cogerlo y tal, y cómo gestionarlo, pero después de oíros deja de ser tan espinoso, ¿eh? O sea que, bueno, dice la pregunta, ¿cómo podría mi empresa reducir los riesgos que has trasladado si impartimos formación o cursos de sensibilización para prevenir el acoso? ¿Cómo podría la empresa reducir esos riesgos? Bueno, pues hemos dejado para el último una pregunta que podría estar casi 1 hora, pero he prometido ser breve. Bueno, esta además la podríamos contestar desde ambas perspectivas, pero bueno, como me has hecho a mí, pues voy a comentártela, ¿no? Desde la prevención, la sensibilización, o sea, dar una formación a los trabajadores y que sepan qué comportamientos no son adecuados, cuáles no son tolerados, como ha explicado María, ¿no?, la importancia de la formación y la sensibilización, reduce mucho la materialización. Nosotros tuvimos un cliente que nos contrató precisamente para explicar qué es el acoso, qué es dentro del régimen disciplinario, cómo se sanciona, es decir, que los trabajadores sepan qué comportamientos no son adecuados y que además son sancionados y perseguidos por una organización, ya es una forma de reducir la materialización y el riesgo. Y además de la prevención, si acaso se materializa, como decía, el riesgo de cara a un procedimiento judicial, ¿no?, que al final siempre es lo mío y tiendo para explicarlo, nos ayuda a reducir esas posibles consecuencias. En caso de una inspección o de una sanción, el hecho de decir, oiga, el acoso por desgracia se puede materializar, pero yo he llegado hasta aquí no solo para evitarlo, sino para que sus consecuencias, no hay muchos tipos por desgracia de acoso, sino que sus consecuencias no hayan sido devastadoras para el trabajador afectado. Es decir, en definitiva, creo que la formación nos puede ayudar a prevenir, no sé si a erradicar, ojalá que un día erradicar, pero a prevenir y a evitarlos y por supuesto a ayudarnos a una buena defensa en caso de que de los casos se materialicen. Muy bien, estupendo. Oye, pues muchísimas gracias. A vosotros. Insisto en el agradecimiento sincero de Auren, que es nuestro despacho de toda la vida, y siempre tenemos todas las garantías de trabajar con vosotros en confianza. Y bueno, a todos vosotros esperamos que os haya gustado esta webinar. Vamos a poder, creo, compartir con todos vosotros un vídeo respecto de la webinar, por si queréis repasar algunos asuntos que os han quedado pendientes. Y nada más que emplazaros para la siguiente conferencia que vamos a realizar próximamente, seguramente ya el año que viene, al final del mes de enero, de la mano también de Ibermutamur, y que va a tratar de la salud mental en el trabajo. Nos gustaría, todo está relacionado. Absolutamente. Nos gustaría volver a contar con vosotros y os agradezco mucho vuestra atención
y a vosotros vuestra fantástica lección aquí del acoso. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias.